Para cerrar esta canción, porque dos cosas van a ser 40 minutos más. No, es mentira, ahora sí. Dos cosas para cerrar. Una, la primera, es para seguir el tema de este parlamento. ¿Qué papel le toca al Frente Amplio o cuál es el diagnóstico o cómo se ve de aquí en adelante el futuro del Frente Amplio como bancada? Ahora mira, es una cosa interesante, ¿no? En el gobierno anterior, digamos, muchas de las ideas que hoy están expresados en una medida en el programa de Perdón por el Cambio, digamos, son muy cercanos, no son lo mismo, hay diferencias sin duda en varios temas, pero no son tan lejanos de lo que planteó Humala, ¿no? Y la crítica dentro del grupo que se alejó del humanismo hacia la izquierda era muy dura, ¿no? Y muy clara respecto a esos temas, ¿no? Y entonces ahora están frente a un gobierno que más o menos tiene un problema similar, y entonces yo he sentido así, sí, hay sentido que hay una crítica, pero que es una crítica mucho más constructiva y mucho más de aporte a temas en varias intervenciones. O sea, es decir, sí plantea, mira, me parece tal cosa que está mal, pero miren, también vemos que hay cosas positivas y que, ¿no? Entonces es una cosa bien interesante, porque mi impresión es que en el Frente Amplio hay un tema que es un tema de fondo, ¿no? Que es cuál va a ser el perfil de la propuesta política programática que le van a presentar al país en el 2021. Y ellos necesitan tener una posición que esté un poco más hacia el centro. ¿Ok? Esa es mi impresión, que para ganar necesitan algo que esté un poco más hacia el centro. Y entonces, pero eso también implica tensiones internas, porque hay personas que no les parece eso. Claro, hay intransigencias grandes. Claro. Entonces lo que vamos a ver seguramente en los próximos años es un proceso de delinear esa propuesta programática, de cómo va a estar constituida. Entonces hay que escuchar con atención. Esta es la primera vez que vamos a ir viendo. Yo creo que lo más probable es que, y he escuchado, ¿no? Que todavía hay algunas diferencias, no está todavía muy bien afiatado, porque no han sido, igual tampoco se han formado pues también al final. Recuerda que esto se formó muy tardíamente. Hay que ir viendo esto cómo se va conformando, ¿no? Y lo otro es la posición que van a tener estos partidos frente a la campaña del 2018, porque es un tema también interesante, ¿no? Como se han conversado antes, el 2018 está suficientemente lejos del 2021 para que los partidos no tengan tantos costos de intervenir en esa campaña y eventualmente no tener tantos buenos resultados. Claro. Generalmente los partidos se han alejado de esa campaña porque no querían desgastarse, no querían ser como perdedores en ese proceso, pero hay tanta distancia en el 2018-21 que sí da tiempo para poder participar. Entonces también ese tema también va a ser importante, ¿no? Cómo van a jugar respecto a su posición frente a esa elección del 2018. Mira, a mí me parece que Frente Amplio es la segunda bancada del Parlamento. Se ha confrontado evidentemente más con el exactamente que con el gobierno. Es el grupo opositor, que en realidad la oposición es con el fujimorismo. Impresionante, ¿no? Entonces el gobierno está ahí y está disparando a este lado, ¿no? Y el problema es que, claro, el fujimorismo se confronta con el gobierno, casi no le hace caso, ¿no? Entonces queda a veces un poco descolocado, ¿no? Porque ciertamente lo que señala Iván es complaciente en relación al gobierno, y quizá lo sea porque como se confronta con el fujimorismo, y es severamente crítico, entonces le da por el costado. Pero yo creo que está un poco desubicado el Frente Amplio. Y el tema de Maduro no es un tema menor en el sentido de la forma como enfrentan los problemas. Se presenta esta moción que algunos dicen pues esto fue para que pisen el palillo, pero si tú lees el texto tampoco no era para no firmarlo realmente, ¿no? No era para no firmarlo, y era para firmar y poner una anotación. No, pero incluso era, yo diría, hasta tibio en relación a quienes lo proponían. Ellos han podido ser incluso uno más, de tales características que el Frente Amplio de ninguna manera podía firmar. Más reaccionario.
Yo me podría saber. Exactamente. Pero sin embargo, respondieron de manera tardía las intervenciones de Arana, la intervención de Indira Wilca ha sido realmente lamentable, porque lo de Indira Wilca, uno dice también nuevamente hablando de renovación, esta es una persona distinta, ¿no? Un poco más abierta, está muy mal es asesorada, indefendible lo de Maduro, y está escuchando a demasiada gente que no debería escuchar. Entonces, y es bien curioso, tomo lo que tú dices, tú conversas con gente del Frente Amplio y te dicen no, contra Maduro, etcétera, pero resulta que todos te dicen así, pero a la hora de la firma o no, ahí es donde viene el control justamente de Arana. Y Arana tiene una posición que es esta posición muy tradicional, ¿no? Si la derecha viene a colocarte eso, no es posible que te coloque en la agenda, ergo nosotros no lo vamos a hacer. Es como el pronunciamiento como dice Carlos León Moya, ¿no? A la APRA no le firmo ni siquiera la ampliación del horario de refrigerio. Es así, sin la firma de mi enemigo de ninguna manera lo voy a hacer, ¿no? Entonces han quedado absolutamente descolocados, han quedado en una situación en donde ni siquiera en sus últimos movimientos, por ejemplo, Marisa Glaves se presentó en Capriles diciendo que ellos también apoyaban su lucha de manera tardía, ¿no? Y nuevamente es como si no hubieran aprendido de la campaña, porque en la campaña dijeron Venezuela, cayó Verónica, una vez, dijeron bueno, ya es la primera vez, otra vez Venezuela, la misma, caen sobre la misma piedra y le tiran la misma piedra rocosa, pero fácil. Parece a mí en matemáticas. Porque es Maduro. Realmente no. Ahora también pero también el tema de la falta de una solidez como grupo, también se refleja no solamente por el tema interno de la discusión que hay hacia adentro de lo que pasa, sino también por la respuesta rápida, porque inclusive en el caso de que te mandan una propuesta, tú inmediatamente puedes armar una cosa, pero en segundos. Es decir, si ya está la propuesta y está circulando, tú armas una propuesta alternativa inmediatamente y tú sales con eso, ¿no? Y digamos, muestras iniciativa y dices, mira, esta es nuestra posición. Pero esa parte de agilidad, no sé, a una cuestión estructural dentro de la forma en la que piensa la izquierda en general. Es que creo que hay dos temas que se cruzan. Es decir, también si tienes ya un grupo un poco más organizado, aunque tengas esos problemas, tienes una manera de actuar con mayor agilidad, con mayor rapidez. Y la otra cuestión es también que hay que también reconocerlo, que en verdad con ese tema de Venezuela los tienen pues así podridos, ¿no? O sea, verdad. Mejor aún. Con lo cual estoy de acuerdo con Fernando de que ya sabes de dónde va a venir, el golpe, ¿no? O sea, ya no es una cosa nueva. Y en verdad yo estoy de acuerdo en que hasta pues eso que hoy otra vez me da preguntar esta cosa, pero mira, en verdad en política y en verdad en una situación en la cual ya saben que va a venir, tienes que estar listo para tener una es más, deberían haber repartido en la agenda, en la parte de atrás, por si te preguntan por Venezuela, responde esto. Es más, está todo, ¿no? Todo. La agenda del Frente Amplio, ¿no? Atrás, esquelita. Yo, mira, sobre el Frente Amplio, yo me quedo con la frase de Arana: uno los invita a su casa y después se quieren quedar con ella. Se refiere al resto. Al resto. Entonces hay... Al que han tenido los votos, en realidad. Pero él es el dueño de la pelota. Entonces, yo creo que hay uno de los conflictos que atraviesa es de los propios. No en vano, el padrón está cerrado, a pesar de que hay unas historias internas de que son falsas y que se puede abrir hasta 2 meses antes del Congreso, historias extrañas. Entonces, yo creo que hay el tema de eso, que tienen una organización que además no parte de reivindicaciones políticas convencionales. O sea, frente a, digamos, la Tierra y Libertad parte de una reivindicación básicamente ecologista, campesinista, tiene una visión hiperlocal. ¿Por qué no vamos a meter con Venezuela si no resolvemos los problemas del Perú? Que en eso está incluido Verónica, que lo ha respondido 1000 veces. ¿Por qué no me preguntan sobre el Perú y me preguntan sobre Venezuela? Y de otro lado tienes un grupo que ha alcanzado una preeminencia política que yo dudo que la hubiesen previsto al comienzo, igual como cuando Susana Villarán llegó al municipio. El plan inicial era ser una minoría importante en el consejo y acabó de alcalde. Aquí la idea era: vamos a salvar, vamos a invitarlos estos a la fiesta
para que mi placa se salve. Y resulta que acabaron como la segunda fuerza en el Congreso. Entonces, ahí yo creo que hay un dilema interno que está irresuelto, que todavía están las historias del Congreso, que se abre, no se abre. Aunque habría que corregir un poco la figura, porque es cierto que fue el partido de Marco Arana, el grupo de Alto que lidera, que puso la casita, ¿no? Claro. Pero en verdad las casitas le han puesto mejoras por todos lados, o sea, le han puesto firme. A mí me gusta la analogía que hace Carita, es el dueño de la pelota, pero el otro le hizo pasar en el estadio. Si no, él seguía jugando con su pelota de trapo, Sí, en su canchita de tierra. Es como que yo organizé una reunión, el señor Matú lo invito, viene con su trago, chupamos todos felices y digo, pero ¿por qué ha venido? No, o sea, todos felices chupando, si no lo traían, no chupaban. ¿Por qué ha venido Matú? Se vayan. Pero creo ¿Su que qué quedará? Extraordinario que queda. extraordinario, de mandarina. Oye, Sí. Ya, una última cosa para cerrar, que quiero que es una pregunta. Estamos sábados, pero. Para cerrar, Para que se acostumbren ustedes a estar en este tipo de discusiones del Tú has Congreso. estado tuiteando todo este tema de la medición de la pobreza y lo que se va a hacer al respecto. Y lo que estás diciendo es que están medidas hasta las huevas, básicamente. Es una ficción. Es una ficción, o sea, que lo que tenemos o sea, el panorama que nos han vendido de la situación actual de la pobreza y todo lo demás es inexistente, no es mentira. ¿Cuál es de verdad y qué cosa es lo que hay que hacer O entonces? sea, lo que yo he indicado es que hay una colisión entre indicadores objetivos mencionados por el presidente como anemia, desnutrición, acceso a agua, en donde no hay filosofía. Medibles y todo lo demás. Mientras la abstracción teórica de la pobreza, que es un concepto abstracto, sintético, que colapsa la multidimensionalidad de la pobreza en un solo indicador. Lo que no puede ocurrir es de que digamos, vamos a tomar el peso promedio de los aquí presentes y sale 50 kilos. No puede ser. no puede ser. No puede ser. Pesa mucho más que eso. Por más que me digan, no, que sea promedio, la matemática. La matemática, no, o sea, el sentido común me dice que yo miro y si veo hay anemia, hay desnutrición, hay mortalidad infantil. Anemia. Pero claramente, o sea, y tú decías Hay una algo- colisión, Y tú o sea, decías ese algo es más todo allá, simple. ¿no? O sea, es subjetivo. Lo que no es subjetivo, por ejemplo, es la anemia, ¿no? Pero agua para todos, tú decías, por ejemplo, ponías ese ejemplo, ¿no? En agua para todos, seguimos diciendo agua para todos desde la época de Alan García. Alan García y complicó con dijo eso. además que había culminado con éxito su proyecto de agua para todos. Y ahora seguimos pidiendo que vamos a hacer más agua. O sea, no hubo agua para todos. Entonces, es una medida subjetiva, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los todos? ¿Cuáles son los pobres? ¿Cuáles son los que no tienen Claro, agua? pero ahí está, pero si recuerdas, al final, Alan García se ancla en el concepto de la pobreza se redujo tanto. Claro, Porque como la pobreza es un concepto abstracto, claro. ahí es en donde entra el mundo de las ambigüedades. O sea, ¿qué es pobreza? ¿No tener agua? Entonces ahí, pero Ah. el tema es de que tú tienes que tener la medición abstracta, la medición sintética, que es pobreza, que es una construcción social, no puede colisionar con indicadores objetivos que se ven como formas específicas de ese concepto abstracto. Entonces no puedes tener el caso más patético ese de Madre de Dios. Madre de Dios dice, la pobreza es menos de 10%, pero la anemia es más de 50%. Ya, es imposible. Entonces ahí dices, entonces la gente Anémicos ricos. O sea, tiene tiene una conducta contraintuitiva. tiene oro en la mano, pero no come. Claro, y además hay una serie. Todos comen McDonald's. Claro. O hay una conducta contraintuitiva. Claro, en este tipo de conductas hay este tipo de cosas que tú montabas la vez pasada también, que no sé si está relacionado con esto, pero por ejemplo lo que sube de pronto es el costo de las piedras. ¿Te acuerdas que decías eso? O sea, hay más plata. Viene el Eso, vecino, ¿no? No, lo escuchábamos y lo leemos. ¿No? Lo que ha subido en todo ese tipo de bonanza, digamos, es el costo de las piedras. Sí. No que se ha construido algo más, Claro, o sea, lo que yo he dicho es que del Por eso digo que es su malignidad. Todo lo negro, estamos hasta la del huella. 98 al 2013, las piedras, el valor de las piedras se cuadriplicó. Claro. El salario mínimo en esa misma venta en dólares Dólares. se triplicó. Claro. Entonces, es verdad que hay más dinero. O sea, si me dicen hay más dinero, sí hay más dinero, es objetivo que hay más dinero.
Pero el concepto de pobreza es un conjunto de carencias que no se resuelven por la mera existencia de mayor dinero. Entonces, ahí el problema con la medición de la pobreza es de que la medición no puede colisionar con realidades objetivas. Entonces, cuando uno escucha al presidente se pone un conjunto de metas de anemia, conjunto de metas de acceso a agua segura, no es agua potable, es agua segura, uno dice, pero no es que estábamos muy bien en el lado de la pobreza, no es que habíamos reducido la pobreza, no es que ya faltaba poquito. Entonces ese es el problema en mi entender que hay en la pobreza, y hay este manejo dual. Si yo quiero poner al gobierno, si el gobierno anterior se quiere poner en buena posición, cita cifras de pobreza. Su rival político le cita cifras de indicadores objetivos. Entonces hay un problema de que no pueden ambos coexistir. Pero mirando de diferente ángulo, y es pobre o es rico. Ahora, la otra cosa es un tema, yo estoy de acuerdo, creo que es un asunto, ¿no?, de cómo establece cuál es la meta del Estado, ¿no? Pero un tema es Karina Trivelli, que ha escrito también sobre el tema, ha dicho que es algo que es importante también, ¿no?, que es, además, reducir la pobreza en ese bloque que falta es mucho más duro y difícil que hacerlo en el bloque que has reducido. Es decir, mediante transferencias, inclusive monetarias, puedes aliviar la pobreza en ciertos lugares con cierta facilidad. Hay gente que está más Pero cerca, hay puntos más en los inclusible. cuales, exactamente. En otros puntos en los cuales ya el Estado, para llegar, va a tener mucho más problemas. Más porque además esa zona donde está la pobreza es donde efectivamente el Estado además tiene más dificultades para operar. No, ahí el ejemplo para mí típico es, volviendo a Pulgar Vidal, al colegio, Puna y Rupa, Selva Baja, Rupa, Puna y Rupa es onerosísimo. O sea, llegar al Estado, poner una brigada, por ejemplo, lo de anemia, vamos a repartir los micronutrientes. Antes de repartir micronutrientes a la cuenca del Putumayo. Te toma una semana en bote, ir de Iquitos hasta ahí, barrerte toda la cuenca. O sea, viajar por Puna, no hay transitibilidad, tienen que ir a pie o en bestia. O sea, la onerosidad de los últimos tramos. Entonces, estas metas absolutas de hambre cero, agua para todos, No existe. son la onerosidad que implican, y es mi objeción en los últimos 15 años en los discursos habituales, es muy loable la meta. Es un truco, digamos, Es loable. Me acuerdo, Xiomí Lerner, en su primer discurso, que hubo el equivalente a este: vamos a electrificar 80.000 centros poblados. Ni modo, no va a llegar nunca. O sea, la onerosidad de poner el último foco es muy alta. Claro, el último foco cuesta como 75.000 veces el primer foco. Claro, ¿no? Sí. claro. O más simple, quieres hacer algo en Lima, por ejemplo. Si se han escuchado el discurso del Premier Zavala con cuidado, la meta de acceso universal de agua se ha reducido al ámbito urbano. Ya no es nacional. ya no va, pues claro. Ya no es nacional. Ok. Ya en el discurso, porque en el ámbito urbano se va a universalizar el acceso a agua segura. No, Agua claro. segura es que viene un camión cisterna con agua segura. No es que, Seguro que viene. No, seguro que no se incendia, no. que no es que tienes una conexión domiciliaria de agua. Claro. Entonces, ahí hay en el lenguaje. sutilezas. Ya Juan le metieron una cortada al asunto de arranque. Entonces, básicamente Entonces, es eso. si tú vives a 4.000 metros de altura y el puquio que está cerca de tu casa está seguro, tus problemas resueltos. Claro, que fuerte eso. Sí, claro. Y una pregunta más. ¿No hay plata, de verdad? En las arcas fiscales. Yo creo que no hay plata. Bueno, el déficit de 3.3, ¿qué parece? ¿Va a aumentar? Yo creo que se van a 5. Yo creo que en algún momento van a pegar al 5. No hay manera. Porque la renta dice que hay pura envoltura de chocolate. Yo creo que hay un problema. Ahora, la otra ventaja que es una ventaja absoluta que tiene el Perú, y lo ha señalado Alfredo Torne hoy día en el Congreso, es de que el Perú tiene la segunda tasa más baja de endeudamiento en los países de la PEC. ¿Cuántos somos? ¿23, 24? No, el público es como 12.
la pública. Entonces el Perú pudiera, y las tasas internacionales de endeudamiento están bajísimas. Entonces ahora es el momento de tomar deuda muy barata. Entonces, por un lado es cierto de que no hay plata, pero el otro lado también es cierto que endeudarse es muy barato. El problema obvio, como en toda decisión humana, es si para lo que te endeudas vas a poder repagarlo en el futuro. Es una discusión abierta, pero eso es lo que yo vería. O sea, es verdad que no hay plata, pero a diferencia de otras circunstancias, es fácil que te puedes endeudar. Es fácil, siempre y cuando no los inviertas en chocolates Godiva. Señores, muchísimas gracias por habernos visitado acá. Espero que volvernos a ver pronto. Y espero que no nos reunamos la próxima semana para hablar del mismo tema, porque esto está continuando. La lora, qué fuerte, bueno. Así es. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Iván. Gracias, compañero. Gracias.